Saludos. Hace poco alguien me recomendó que viera un vídeo titulado Lo que la Trinidad no entiende de Juan 8:17, realizado por un pastor unicitario de nombre Luis Polo. Este pastor produce confusión con sus declaraciones, ya que dice cosas que él mismo se contradice. Veamos a lo que me refiero. El propósito del Señor Jesús en Juan 8:17 no era mostrar a dos supuestas personas distintas de la Trinidad. Simplemente el Señor Jesucristo deseaba enseñar o mostrar a dos testigos de acuerdo a la exigencia de la ley. Juan 8:17 dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. El versículo textualmente nos está diciendo que el testimonio de dos hombres es verdadero. Pero según Número 23:19, Dios el Padre no es hombre. Y en este sentido, Dios el Padre no podría ser testigo según las palabras textuales del Señor Jesucristo en Juan 8:17. Además de esto, el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:34 que Él no recibe testimonio de ningún hombre. Por tanto, no podemos tomar las palabras de Jesús al pie de la letra sin darle el sentido por la cual Jesús dijo esas palabras. Pero luego concluye en esto. Juan capítulo 5, versos 6 al 8. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto, y el Espíritu es la verdad. Y tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. El agua y la sangre son dos elementos, no dos personas. No dos hombres, son dos elementos que son tomados como testigo de la completa humanidad de Cristo. Y el Espíritu Santo es un tercer testigo de esto, cumpliendo de esta manera la exigencia de la ley. Esto nos indica que no es necesario para que un testimonio sea verdadero de dos personas o dos hombres en el sentido estricto de la ley encontrado en la ley. Jesús no estaba hablando de esto en Juan 8:17. Como conclusión, cuando Jesús habló de que Él y su Padre son dos testigos, es con base a que Dios, como la única persona divina, siendo espíritu, se manifestó en carne, tomando una nueva forma de existencia. Por lo tanto, Cristo existe como Dios y al mismo tiempo existe como hombre. Y cada forma de existencia es un testigo sin ser dos personas, como equivocadamente lo cree la Trinidad. ¿Puede notar la contradicción? Primero dice que no se puede tomar a la letra lo dicho por el Señor Jesús, debido a que el Padre no podía ser testigo, ya que el Padre no es hombre. Pero al final de su vídeo concluye que los testigos son el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Uno dice, un momento, ¿los unicitarios no dicen que el Espíritu Santo es el mismo Padre? A los unicitarios se le conocen también como modalista, es decir, ellos piensan y creen que Dios ha tenido diferentes nombres,
pero es el mismo en cuanto a persona. Cuando digo persona, no creo que tenga problemas con el pastor Polo en cuanto a aplicar ese término en Dios, ya que tiene un vídeo titulado Única Persona Divina Unicidad Luis Polo. Eso nos sirve también de evidencia que maestros unicitarios de habla hispana están aceptando emplear ese término para con Dios, pero que antes algunos de ellos aseguraban que eso era rebajar a Dios al llamarle persona. Los unicitarios aseguran que Dios ha cambiado de nombre en los tiempos. Por ejemplo, que en la ley se le llamó Padre, en la redención se le llamó Hijo y en la santificación de la Iglesia se le llama el Espíritu Santo. Pero al final es la única persona del Padre. Bien, al principio el pastor Polo argumenta que el Padre no puede ser testigo por no ser hombre, pero al final concluye que el Espíritu Santo, que es el mismo Padre, según la doctrina unicitaria, termina por ser testigo. Por un lado alega que el Padre no puede ser testigo por ser espíritu y no hombre, pero al final termina diciendo que sí es testigo en la modalidad del Espíritu Santo. Podemos notar también que el pastor Polo extendió el significado o acepciones a la palabra testigo, pero basándose en otro contexto, que no es Juan 8:17, sino que se fue a Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 10. El verso 8 dice, Primera de Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y pretende con este verso ampliar el término de testigo de Juan 8:17, que los testigos no necesariamente requieren ser personas, sino también puede ser testigo elementos como el agua y la sangre. En otras palabras, el pastor unicitario Polo no hizo un estudio basándose en el texto dentro de su contexto, sino que para poder darle significado tuvo que llevar ese texto a otro lugar. En este caso, a Primera de Juan 5:8. Eso es cometer la falacia del equívoco, es decir, esa falacia consiste en darle un solo significado a una palabra. Generalmente, en el mundo unicitario se le ve hacer gala de esa falacia con mucha regularidad. Por ejemplo, cuando no aceptaban aplicar el término persona a Dios, solo le daban una interpretación a esa palabra, obviando que la gramática le asigna varias acepciones. Por ende, todavía vemos algunos unicitarios resistiéndose a aplicar ese término a Dios, negándose a respetar los significados que la lexicografía le da a las palabras. Igualmente ocurre con el número 1. Solo le dan una acepción cuando dicen uno es uno. Bueno, eso es lo que hace el pastor Luis Polo con el término testigo. Le da una sola acepción. El pastor Luis Polo obvió, por ejemplo, una acepción que aparece en el diccionario de la Real Academia Española, que la palabra testigo se aplica a la evidencia y no a un litigante. Ya me explico. En esa acepción dice, cosa aunque sea inanimada, por la cual se arguye o infiere la verdad de un hecho. Sí, es verdad, un testigo puede ser un objeto, cosa aunque sea inanimada, pero en carácter de evidencia. Pero una cosa u objeto no puede ser testigo en el carácter de litigante,
porque no tiene las cualidades para presentar acusación por sí misma, ya que no es persona. Y la Biblia nos dice en varias partes y concuerdan con esta sección, en la que las cosas, objetos, son testigos o testimonios en carácter de evidencia. Veamos unos ejemplos. Éxodo capítulo 22, verso 10 al 13 dice: Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. En la ley de Moisés se estableció que quien tuviera su cuidado un animal, y si éste fuere sido arrebatado por alguna fiera, la persona debía presentar ante el dueño lo que hubiere dejado la fiera como testimonio, como testigo, y eso sería suficiente para no pagar lo arrebatado. Obviamente que la parte arrebatada, inerte, no era un litigante, sino la evidencia que debía presentar uno de los que se presentaban en el litigio. En este caso, el dueño de la bestia y el que estuviera a su cuidado. Otro ejemplo, Génesis 21, 29 al 30. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Abraham le dio a Abimelech, rey de Gerar, 7 corderas como testimonio, como testigo, como evidencia de que fue Abraham quien cavó un pozo para recordar y aclarar que le pertenecía por derecho. Ahora, las corderas no eran testigo en carácter de litigante, ya que no tenían intelecto, voluntad, inteligencia y capacidad para hablar y expresar el pacto y compromiso de 2 hombres. Estos 2 hombres eran honorables y sabían el compromiso de una palabra dada, y las corderas eran la evidencia de ese pacto. Por causa del tiempo, veamos un último ejemplo. Génesis 31, 44 al 49. Ven, pues, ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros 2. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Sauduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros 2. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Jacob y Labán reunieron piedras e hicieron con ello un majano, una especie de linde, poste, como testigo de un pacto hecho por ambos. ¿En qué consistía ese pacto? El verso 52 lo resume: testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Si alguno incumplía el compromiso, el pacto, el majano era la evidencia que se traspasó lo pactado y podía ser empleado si hubiera litigio ante los hombres y ante Dios.
Ese es justamente el contexto de Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 10. Y es necesario conocer el contexto histórico cuando el apóstol Juan escribió esa epístola. Como dice acertadamente William Barclay en su comentario de 1 de Juan 5, 6 al 10. Abro comillas. Este es uno de los pasajes más alucinantes de la epístola y uno de los más complicados del Nuevo Testamento. Cierro comillas. Sabemos el trasfondo para estar razonablemente seguros de que podemos llegar al sentido de las palabras características de este pasaje de Juan. Se ha visto una y otra vez por los eruditos cristianos que tras esta carta se trasluce la herejía del gnosticismo y los gnósticos, creyendo que el espíritu era totalmente bueno y la materia totalmente mala, negaban que Dios viniera en la carne. Así es que tenían la creencia de la que nos habla Ireneo en relación con el nombre de Cerinto, uno de sus principales representantes y contemporáneos de Juan, de que el Cristo divino había descendido en el bautismo sobre el hombre Jesús en forma de paloma. Jesús asociado, como si dijéramos, con el Cristo que había descendido sobre él, trajo a los hombres el mensaje del Dios que era un desconocido hasta entonces, y vivió en perfecta virtud. Pero en Getsemaní el Cristo divino se apartó del hombre Jesús y volvió a su gloria. Y fue solamente el hombre Jesús el que fue crucificado en el Calvario y después resucitó. Podríamos decir más sencillamente que Cerinto enseñaba que Jesús llegó a ser divino en su bautismo, pero que esa divinidad le dejó antes de la cruz y que murió como un hombre y nada más. Cuando dice que vino mediante agua y sangre, puede que se refiere al bautismo de Jesús y a su crucifixión. Por esa época circulaba una enseñanza falsa que decía que Jesús fue el Cristo solo en el lapso entre su bautismo y su muerte, es decir, que fue simplemente humano hasta que fue bautizado, y a partir de allí el Cristo luego descendió sobre él para dejarlo más tarde antes de su muerte en la cruz. Pregunto, ¿qué hacer si se afirmaba tal cosa? ¿Qué hacer si decían que el Cristo vino solo en espíritu? Pues los testigos presenciales que eran, por decirlo, los litigantes debían presentar defensa y evidencia para refutar tal posición. Los discípulos eran los testigos presenciales y también lo eran los que estuvieron presentes en el momento de su muerte. ¿Qué presentó el apóstol Juan como evidencia para refutar que el Cristo solo vino en espíritu? Él dijo, 1 de Juan 5:6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. También el agua y la sangre pueden significar lo que fluyó del costado del Redentor sacrificado. Está claro que las palabras agua y sangre en relación con Jesús tenían para Juan un significado especialmente místico y simbólico. En su historia de la cruz hay un curioso par de versículos. Juan 19, 34 y 35 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis.
Está claro que Juan ascribe una importancia particular a ese incidente y lo garantiza con un certificado de evidencia muy especial. Para él, las palabras agua y sangre en relación con Jesús comunicaban una parte esencial del Evangelio. Está el testimonio del agua. En el bautismo de Jesús hubo el testimonio del Espíritu descendiendo sobre él. Fue precisamente ese acontecimiento lo que le reveló a Juan el Bautista quién era Jesús. Está el testimonio de la sangre. La sangre era la vida. En cualquier sacrificio, la sangre se consagraba a Dios y solo a Él. La muerte de Cristo fue el perfecto sacrificio. En la cruz derramó su sangre en sacrificio a Dios. La experiencia de los hombres era que el sacrificio era eficaz y los redimía y reconciliaba con Dios, dándoles la paz con Dios. En el párrafo anterior, 1 de Juan 5:5, dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan habla de la fe en el Jesús divino y humano. Ahora presenta el fundamento de tal afirmación como respuesta a los herejes que sugieren que el Espíritu descendió sobre Jesús en su bautismo, pero que le dejó en su crucifixión. Juan insiste que el Espíritu Santo moraba en Cristo durante toda su vida terrenal, toda vez que nació por el poder del Espíritu. El Espíritu y el agua y la sangre se combinan para mostrar cómo el perfecto Mesías, el perfecto Hijo de Dios y el perfecto Salvador a este hombre Jesús, en quien Dios se nos ha manifestado. Ahora observemos una paradoja de parte del pastor unicitario Luis Polo. Todas las personas que están en contra de la Trinidad refutan a 1 de Juan 5:7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Las personas que están en contra de la Trinidad alegan que este pasaje es adulterado, espurio, ya que algunos manuscritos latinos añaden el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los testigos en la tierra. Esta adición no aparece en ninguno de los manuscritos griegos antiguos. Solo 4 manuscritos griegos tardíos pertenecientes a los siglos XIV al XVIII después de Cristo, claro está, la incluyen como traducción del latín. Este pasaje se encuentra en manuscritos posteriores de la Vulgata, pero no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. Resulta que hay doble moral en el discurso, ya que cuando algún trinitario, por desconocer que es un texto añadido en siglos posteriores y lo aluden, le responden que ese texto no es correcto, ya que es añadido por la Iglesia Católica. Bien, recalco que no solo es el verso 7 de 1 de Juan capítulo 5, sino el comienzo del verso 8 que dice: y tres son los testigos en la tierra. Eso tampoco aparece, sino tardíamente desde el siglo XIV después de Cristo. Por un lado lo rechazan cuando dicen: y estos tres son uno, pero resulta que el pastor Polo sí lo usa como evidencia cuando le conviene a su doctrina. Eso se llama doble moral. Este texto no puede considerarse un texto paralelo de Juan 8:17. Acordémonos que la defensa del apóstol Juan en su primera epístola es para refutar la posición de los gnósticos.
que pensaban que el Mesías no había venido en carne. ¿Qué había que hacer para refutar esa posición? Presentar evidencia que sí vino en carne. Y eso es lo que hace el apóstol Juan y los apóstoles en general. Es por ello que aparece primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. Y podemos notarlo en todos sus escritos. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan dice que tocó con sus manos al verbo de vida, el cual era Dios. ¿Cuál era la evidencia? Como dije, se puede interpretar el agua al momento de su bautismo o al agua que está en la membrana que envuelve al corazón y que expidió juntamente con la sangre cuando el soldado le traspasó el costado, cuando ya había entregado su espíritu, como demostración que Jesús el Mesías estuvo en la naturaleza humana y padeció los rigores de ella. Esa era la evidencia, el testimonio de su naturaleza humana. Pero fíjese que dice el texto de quién es el testigo por excelencia. Le vuelvo a colocar el texto de primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El agua y la sangre es la evidencia, pero dice que es el Espíritu el que da testimonio de ello. Y dice el verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En el mismo contexto nos indica que es Dios el que testifica sobre Jesús. El agua y la sangre es la evidencia de la naturaleza humana y es Dios el testigo de esto. El título del mensaje, en respuesta al pastor unicitario Luis Polo sobre su vídeo titulado Lo que la Trinidad no entiende de Juan 8:17, y quien les habló, su amigo Omar Duerep.